Bien, vamos en este video a resolver un par de problemas del tema de momento y equilibrio. Entonces el primer problema tomado del Cromer nos dice que los adultos jóvenes pueden ejercer una fuerza máxima de 40 kP sobre el aparato que se muestra en la figura. Si el aparato está a 28 centímetros del codo y el bíceps está unido a 5 centímetros del codo, entonces nos piden encontrar cuáles son los módulos, o sea, magnitudes de las fuerzas ejercidas por el bíceps y el húmero. Lo primero que debemos hacer al resolver estos problemas es identificar correctamente las fuerzas que están actuando sobre el sistema que estamos estudiando. En este caso, vamos a estudiar el brazo, ¿verdad? Entonces, las fuerzas que actúan sobre él son la fuerza que hace el bíceps, ¿verdad? Dígase fuerza muscular. Se hace en este punto, ¿verdad? Vamos a decirle FM. Además, aquí en el codo hay una fuerza que hace el hueso sobre ese punto. Esa fuerza siempre tendrá una dirección contraria a la del músculo. Es decir, vamos a dibujarla en este caso hacia la otra dirección. Esta sería la fuerza que hace el húmero. Fuerza sobre el codo, vamos a ponerle, digamos, FH. Por último, necesitamos colocar la fuerza colocada en este punto. Es importante que identifiquemos que cuando nosotros hacemos una fuerza, por ejemplo, si yo jalo con mi brazo hacia esta dirección, yo estoy haciendo una fuerza que va hacia la izquierda sobre el aparato. Por tercera ley de Newton, si yo hago una fuerza que va hacia la izquierda sobre el aparato ejerce una fuerza sobre mi brazo que va en dirección opuesta. Es decir, la fuerza que debemos dibujar en este punto va en esta dirección. Vamos a ponerle fuerza F, ¿verdad? Podemos verlo esto de una mejor manera, ¿verdad? Imaginándonos que este es nuestro brazo, ¿verdad? Si yo con mi brazo jalo hacia la derecha, yo siento una fuerza, ¿verdad? Hacia el otro lado, tratando, digamos, de detener a mi brazo, ¿verdad? Esa es la fuerza F. Bien, una vez que hemos identificado correctamente las fuerzas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá solamente conocemos la fuerza F, ¿verdad? Que es 40. No conocemos ni FM ni FH. Entonces, cuando tengamos dos incógnitas, debemos empezar por hacer la primera condición de equilibrio, ¿verdad? Evidentemente acá este brazo va a estar pues en equilibrio estático, ¿verdad? Es decir, va a tener una sumatoria de momentos igual a 0, ¿verdad? No está rotando y va a tener una sumatoria de fuerzas igual a 0, lo que significa que no se está trasladando. Empezamos entonces con la sumatoria de momentos igual a 0. Vamos a elegir primero que todo el punto O. Debemos elegir el punto O estratégicamente tal que una de las fuerzas que no conocemos pase por ese punto. Esto nos va a simplificar el problema. Entonces acá yo puedo poner mi punto O en el codo o también podría ponerlo en el bíceps. Vamos a ponerlo igualmente acá en el codo. Este va a ser el punto respecto al cual voy a calcular todos los momentos. Entonces, la sumatoria de momentos serían el momento que hace FH, el momento que hace FM y el momento que hace la fuerza F. La suma de las tres tiene que ser igual a 0. Primero que todo, el momento que hace FH vemos que es 0 porque la línea de acción de la fuerza pasa por el punto que definimos como O. Entonces esta parte es 0, ¿verdad? Bien, vamos ahora a ver el momento que hace la fuerza FM. El momento que hace la fuerza FM es por definición FM por brazo de palanca. La FM no la conocemos, es nuestra incógnita, nuestra X. Entonces simplemente la voy a poner. Y el brazo de palanca es la distancia desde O hasta la línea de acción de la fuerza. Es decir, sería en este caso 5 centímetros.
muy importante es ponerle correctamente el signo, ¿verdad? Al momento. La fuerza Fm tiende a rotar el brazo en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Respecto al punto O. Por eso el momento que ella hace es positivo. El momento que hace la fuerza F va a ser, por definición, F por D. Serían 40 kp por el brazo de palanca, que hay desde O a F, serían en total 28 centímetros, ¿verdad? Es toda esta distancia que nos están dando. Ponemos entonces 28 centímetros. Vean que los dos brazos de palanca debo colocarlos con las mismas unidades. Y debemos ponerle el signo, ¿verdad? El signo del momento que hace F respecto a O. F tendería a rotar al brazo en esta dirección, ¿verdad? Entonces, como es en el sentido de las manecillas del reloj, entonces el signo es negativo. Bien, entonces sumamos los momentos. Serían Fm por 5 más menos 40 por 28 igual a 0. Y de acá, entonces, podemos despejar Fm. ¿Okay? Haciendo el despeje, ¿verdad? Mandando esto a multiplicar, bueno, al otro lado, ¿verdad? Con el signo contrario y dividiendo el 5, llegamos a la conclusión de que la fuerza del músculo deben ser 224 kp. Esta sería entonces la parte A. Continuaremos la parte B aquí arriba. Entonces, ya conocemos la fuerza F azul, ¿verdad? La fuerza Fm roja. Y la única que nos falta es la fuerza FH, la verde. Entonces, cuando tengamos solamente una incógnita, la manera más fácil tal vez de encontrar esa fuerza es por medio de la segunda condición, ¿verdad? En este caso, la condición de sumatoria de fuerzas igual a 0. Si yo dibujo en el diagrama de cuerpo libre estas fuerzas, tenemos la fuerza F, ¿verdad? De 40 que va hacia la derecha, la fuerza del músculo Fm que va hacia la izquierda y la fuerza FH que va también hacia la derecha, ¿verdad? Como se muestra acá en el dibujo. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿verdad? Eso significa que en este caso, como todas van en el mismo eje, F más FH, ¿verdad? Que van hacia la derecha, deben ser igual a la que va hacia la izquierda, que es Fm. Y por lo tanto, entonces FH es fuerza muscular menos la fuerza de 40 kp. Serían 224 menos 40. O sea, 184 kp. Bien, nuestro segundo problema es también un problema de equilibrio. Es el problema 6 del capítulo 3 del Cromer. Y nos dice lo siguiente. Joy y Sam transportan un peso de 120 libras sobre una tabla de 10 pies, tal como aparece en la figura. La tabla pesa 25 libras y su centro de gravedad está en su centro. Entonces, acá tenemos sobre la tabla las siguientes fuerzas. Tenemos la fuerza ejercida por el peso de 120 libras, ¿verdad? Sería esta. Tenemos además el peso mismo de la tabla, ¿verdad? La tabla, como tiene masa, tiene un centro de gravedad y dice que está a la mitad de la tabla, es decir, va a estar a 5 pies de Joey y a 5 pies de Sam. La tabla pesa 25 libras. Además de estas dos fuerzas que jalan hacia abajo a la tabla, están las fuerzas que ejercen Sam y Joe. Las fuerzas de Sam y Joe van en dirección contraria, ¿verdad? Sam empuja hacia arriba y Joe también empuja hacia arriba. Pongamos F de Sam y F de Joe.
Entonces, en este problema también tenemos dos incógnitas, ¿ok? Y dos fuerzas que conocemos. Como dijimos, cuando tenemos dos incógnitas vamos a tener que usar dos ecuaciones. Vamos a elegir primero el punto O. El punto O deberíamos elegirlo en donde está Joe o en donde está Sam. Siempre donde hay una de las incógnitas. Voy a poner aquí entonces en este caso el punto O. Entonces empecemos con la sumatoria de momentos igual a 0. Los momentos serían el momento que hace Joe más el momento que hace la fuerza de 120 libras más el momento que hace el peso de 25 más el momento que hace la fuerza de Sam. Todas estas son igual a 0. Bien, el momento que hace Joe respecto a O sería 0, ¿verdad? Porque la línea de acción de la fuerza que hace Joe pasa por el punto que elegimos por el pivote. Entonces esto se nos cancela. El momento que hace la masa, ¿ok? Esta de los 120 libras, ¿ok? Sería la fuerza, 120, por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia desde O hasta la fuerza, ¿verdad? Serían 3 pies. Además debemos ponerle el signo, ¿verdad? El momento que hace la fuerza de 120 respecto a O sería positivo, ¿verdad? Porque la fuerza esta tiende a rotar a la tabla en el sentido, digamos, de las manecillas del reloj, ¿verdad? Esto es positivo. El momento que hace la fuerza de 25 serían 25 por el brazo de palanca, ¿verdad? El brazo de palanca desde O hasta el peso de la tabla serían 5 pies, ¿verdad? Entonces ponemos 5. Este momento también es positivo, ¿verdad? El peso de la tabla tiende a rotar a la tabla en el sentido de contrario a las manecillas del reloj respecto a O. Y el momento que hace Sam, por último, ¿ok? Sería la fuerza Fs, que es la incógnita, por el brazo de palanca, que es la distancia desde O hasta la fuerza Fs, que son, como vemos del dibujo, 10 pies. Recordamos colocarle correctamente el signo, ¿verdad? La fuerza Fs que Sam hace sobre la tabla tiende a rotar la tabla en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, este momento es negativo. Una vez que tenemos los momentos, los vamos a sumar, ¿verdad? Vamos a continuar acá arriba. Serían 120 por 3 más 25 por 5 más menos Fs por 10. Los tres momentos entonces suman igual a 0. Y de acá podemos despejar la fuerza que hace Sam. Despejando esto nos da una fuerza de 48,5 libras. Bien, ya conocemos esta fuerza y estas dos. Vamos a calcular ahora la fuerza que hace Joe. Para calcular la fuerza que hace Joe, podemos ver del diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que hay dos fuerzas hacia arriba, la de Joe y la de Sam. Y hay dos fuerzas hacia abajo, los dos pesos, 25 y 120. Si la tabla está en equilibrio traslacional, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Quiere decir que la fuerza que hace Joe más la que hace Sam debería ser igual a las que van hacia el otro lado, que son los dos pesos. Por lo tanto, la fuerza que hace Joe sería 25 más 120 menos, ¿verdad?, la fuerza Fs que acabamos de calcular, que era 48,5. Por lo tanto, la fuerza que realiza Joe serían 900,5 libras. Podemos ver cualitativamente también, antes de hacer ningún cálculo, que Joe tenía que hacer una fuerza mayor, ¿verdad?, que Sam, porque la masa está más cerca de él, ¿verdad? Entonces,
por eso las fuerzas no son iguales.